A mí sobre todo me encanta el Evangelio de San Juan y también por descontado las cartas, cuando dice que Dios es amor y que nosotros hemos conocido y creído en el amor. Pero sí es verdad que el amor de Dios, dice San Agustín, y a Dios es lo primero en lo lógico, en la práctica es primero el amor al prójimo para llegar lógicamente al amor de Dios. Porque el amor, nosotros tenemos que ser como cauces del amor de Dios. Don Manuel Herrero, muy bienvenido a Eméritos. Muchas gracias, Isidro. Estamos en Madrid, estamos en el colegio, en la comunidad de agustinos, junto al colegio de San Agustín, aquí al lado del Bernabéu. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque yo he venido desde Santander a la conferencia episcopal y siempre me quedo aquí porque esta residencia aquí encuentro compañeros muy antiguos, incluso que estudiaron conmigo y amigos. Y entonces esto está cerca de la conferencia episcopal. A veces me llevan, otras veces el autobús y por eso me quedo aquí. Además, ¿se ordenó aquí? Sí, me ordenaron, no me ordené, me ordenaron. El obispo Anastasio Granados, que era obispo entonces de Palencia. ¿Cómo le explicamos a la gente que lo haya oído, pero que no sepa exactamente qué caracteriza el carisma agustiniano? ¿Qué es un agustino? Bueno, pues un agustino es un miembro de la Iglesia, por descontado, que ha recibido un carisma dentro de la Iglesia especial. Y es el carisma que un poco el Señor concedió a San Agustín. Y es un poco tener un corazón y una sola alma orientados hacia Dios. Cor unum et anima una in Deum, que se dice en latín. Y eso viviéndolo en comunidad de hermanos, ayudándonos unos a otros, pues lógicamente ir caminando como peregrinos hacia Dios. Y lógicamente trabajando por la Iglesia y al servicio de los hombres, claro. Incluido el ministerio episcopal, ¿a uno le da mucho susto cómo casa el carisma agustiniano con cuando le llaman para ver si acepta? No casa bien porque San Agustín fue obispo también. Y segundo, como él nos dice también en una carta, que no atempongáis nada, igual que decía a Cristo, también a la Iglesia. Si la Iglesia te llama, no dejes de colaborar con ella, porque si no le ayudas, tampoco tú hubieras nacido a la vida cristiana. Allá que se fue a Palencia, usted es obispo emérito de Palencia. ¿Cómo es esa diócesis? ¿Cómo son los palentinos? Buena gente, decía Santa Teresa que de ellos, dejó escrito, porque ella estuvo allí y fundó allí, que eran gente de buen corazón, mucha caridad y de nobleza. Y sin duda alguna, una población, una gente buena y leal. Usted no está en Palencia. De buena masa, decía ella. De buena masa, está en Santander, usted es cántabro de nacimiento. ¿Cómo es la vida de un obispo emérito? ¿Se nota mucho que suena un poquito menos el móvil o qué? Bueno, suena igual, más o menos, pero bueno, pues no tengo ya responsabilidades directas en una diócesis, pero sí, pues bueno, discurres entre la oración, que yo allí la vivo con la comunidad, somos 10 allí en la comunidad de agustinos, que también hay parroquia y colegio. Y después también, pues aparte de la oración comunitaria y personal, la lectura y algún servicio que me piden allí en la misma diócesis, porque en aquella diócesis también ha discurrido parte de mi vida. Hablemos de esa diócesis, hemos hablado de la buena gente de Palencia. ¿Cómo es la buena gente de Santander? Bueno, Cantabria. Buena gente la de Cantabria, pues sin duda alguna también. Hay buena gente, habrá de todo como en botica, por descontado, pero buena gente. Yo siempre recuerdo que en mi pueblo vivía uno que vivió in illo tempore, uno que fue profesor de Menéndez Pelayo, y tiene una inscripción en la puerta de la iglesia que un poco le define a él, pero te dan muchos cántabros. Dice la inscripción que era, son palabras de Menéndez Pelayo: varón de dulce memoria y modesta fama, recto en pensar y elegante en decir, alma suave y cándida, llena de virtud y patriotismo hasta llegar a la perfección ascética.
Es decir, un elogio que es casi como una canonización civil. Es así, sí. Así es. Era Gumersindo Laverde Ruiz. Serdio, su lugar de nacimiento, Sí, pues sí. nada, con las posibilidades que nos da la televisión, cerramos los ojos y para la gente que no lo conozca, nos imaginamos Serdio, ¿cómo es? Pues un pueblo pequeño, tendrá ahora, bueno, en verano se multiplica, está en el ayuntamiento de Valde San Vicente, pegando a San Vicente de la Barquera, y es un pueblo, no da al mar, pero se ve el mar y se ven los picos de Europa siempre, entre ellos el Naranjo de Bulnes, y es un pueblo pues pequeño, de buena gente, con sus pequeñas cosas de la vida de los pueblos, pues dedicado fundamentalmente, bueno, ahora ya jubilados, pero pues antes cuando yo nací, pues todo el mundo tenía vivía de la ganadería, poca, pero bueno, vivía de la ganadería y de 4 cosas que se cultivaban en la huerta, claro. Cuando usted nació a final de los años 40, ¿cómo era don Manuel de niño? Pues normal, vamos, es uno como otros, ¿no? Que fui a la escuela allí y eso sí siempre me llamó un poco lo religioso. Yo recuerdo pues siempre incluso los sacerdotes que yo tuve. Uno de ellos, Isidro Mardones, tenía un sobrino que después fue teólogo y sociólogo, José María Mardones, que no sé si le conociste, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvo él, incluso se quedó sin padre y se fue allí con el tío cura, todavía recuerdo, y que le llamaban, incluso el cura le llamaba Churchill. No sé por qué, por lo mejor era porque era muy inteligente y pues por eso sí. Y un pueblo, pues ya digo, normal. Allí estudié con recuerdo a 2 maestras, una catalana, Mercedes Puig, y otra de Zaratán de Valladolid, María Teresa García Cordera, que bueno, pues estaban allí, claro, sin duda alguna. Y allí pues conviví, bueno, allí somos una familia, mi padre y mi madre, Manuel y Perfecta, y otros 2 hermanos, yo el pequeño, Francisco, Antonia y yo el último. Pero ahí tenía tíos, tenía primos y tengo primos, etcétera, ¿no? Allí bastantes familiares y amigos, claro. ¿Le queda familia, le quedan raíces familiares en Serdio y va de vez en cuando? Sí, los fines de semana cuando puedo me largo. Tengo a los 2 hermanos que viven allí y acuden también los sobrinos y las sobrinas nietas también. Un día uno, otro día otros, porque van a ver a la abuela, pero vamos, bien. Y cuando voy hago allí de un poco de cura del pueblo. Ayudo y en verano sobre todo al cura de San Vicente, que es el que atiende la parroquia, Juan Jaramillo se llama. ¿Y sus padres, que los ha nombrado, cómo eran sus padres? Pues trabajadores, y normales, quiero decir que muy buenas personas, siempre desviviéndose por los hijos, por descontado, y muy abiertos, con una familia amplia, porque tenían muchos hermanos ellos también, ¿no? Y normales, son unos ciudadanos más en el pueblo. Mi padre incluso con responsabilidades en el ayuntamiento como concejal y un poco lo que se decía antes, prohombres de la sindical, del sindicato de ganaderos y eso es. Y mi madre pues ayudando también, aparte de las cosas de casa, en la ganadería, etcétera, ¿no? Ordeñando las vacas. También medían la leche de una sociedad, la SAN, una empresa que fundó don Lauro allá de los tiempos de Pionce, ya de los sindicatos, ¿no? Y Sociedad Agraria Montañesa se llamaba, la SAN, que todavía funciona, pero aunque ya no recoge leche, sino otras tareas. Esa semilla de la fe estaba ya en su familia, en los curas del pueblo. ¿Quiénes fueron los primeros mediadores de presencia de Cristo en su vida? Bueno, primero los padres por descontado y también los abuelos maternos, porque los paternos no los conocí. Mi abuela paterna murió antes que yo naciera y el abuelo no tendría 1 año, así que ni me acuerdo de ellos. Pero mi abuelo materno sí era un hombre muy religioso, como rezaba el ángelus, se quitaba la boina y rezaba, y después incluso en la cuadra con el ganado tenía allí cuadros de religiosos, todavía me acuerdo. Había entonces unas latas de membrillo grandes y tenían entonces santos, San José, la Virgen, San Antonio, y lo tenía allí en la cuadra, eso sí me acuerdo. Y después el sacerdote don Isidro, siempre me admiró porque era un hombre
de valía y de muy conciliador, y le tocó sufrir mucho porque le tocó toda la contienda civil allí. Había casado a mis padres, me bautizó a mí, y después el cura siguiente, que fue un ex agustino, por eso soy yo agustino, yo de qué iba a conocer a los agustinos. Yo quise siempre ser sacerdote, incluso de pequeño, y él entonces, bueno, mi padre me llevó al seminario de Corbán, diocesano, pero tenía 10 años y me dijeron que no podía ser, que había que esperar a los 12. Y el cura José, se llamaba Santos Fernández, pues dijo, no, vamos a los agustinos. Y venía otro conmigo, y claro, dijeron que tampoco me aceptaban, pero él dijo, o los dos o ninguno. Y entonces me aceptaron en Palencia, donde estaba de prior, en la Escuela Apostólica San Agustín, un padre que era de Buenavista de Valdavia, padre Paulino Marcos. Y por eso me aceptaron en Palencia. Así que... Parece que estamos hablando de hace muchísimo tiempo y es obvio que también hay seminarios, también hay familias donde rezamos, bendecimos la mesa, donde... Sí. Pero los tiempos han cambiado mucho, ¿no? No vamos a solucionarlo en una pregunta y una respuesta, pero ¿qué nos está pasando, por ejemplo, con las vocaciones, don Manuel? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es un misterio, porque cada vocación hay un misterio detrás, ¿no? Y Dios, por descontado, se sirve también de las mediaciones. Y yo creo que la escasez nos está diciendo algo de parte de Dios, lo que pasa es que a veces no queremos entenderlo. Y es un poco lo que estamos ahora vislumbrando en la Iglesia, es decir, una Iglesia menos clericalizada, y donde el sacerdote pues sea más bien pastor, pero que cuente con los demás cristianos, porque son compañeros de viaje. Como decía San Agustín, yo soy obispo para vosotros, pero cristiano con vosotros. Y eso es primero ser cristiano, y eso es muy importante, porque el bautismo es la piedra fundamental sobre la que se edifica después todo. Y eso es muy importante, quizás nos está diciendo que los laicos pues tienen que comprometerse más y tenemos que dejar, lógicamente, no por generosidad nuestra, sino porque es su condición, derecho propio de bautizados, el participar más en el ministerio pastoral y en el servicio y el ser iglesia, en definitiva desplegar su condición de cristianos. Hay un contexto general también de lo que se llama el invierno demográfico, de baja natalidad, ¿no? Usted que ha estado en una diócesis muy rural, que es de pueblo, como nos ha contado en el buen sentido de la palabra, los pueblos se nota, esto se nota mucho. Sin duda alguna, ahora hay muchos pueblos en Palencia, pero en todos otros lo que hay es un poco jubilados. Pero hoy he leído en la prensa, no sé qué periódico, que está aumentando un poco, está habiendo un movimiento de vuelta, quizás un poco en plan turismo. Y lo difícil a veces es que se integren en el pueblo. Yo lo veo en mi pueblo, donde han hecho chalés y van mucha gente de veraneo y etcétera, y pasan muchos peregrinos, porque por el pueblo pasa el camino del norte de Santiago y también el camino lebaniego. Pero a veces falta integración en el pueblo, es decir, un poco los de fuera y otra cosa los del pueblo de toda la vida, ¿no? Pero... Hablando de integración, tenemos el fenómeno que muchas veces se ve exclusivamente como problema y estigmatizado de las migraciones, ¿no? Que imagino que también en los pueblos, en los pequeños pueblos, usted ha tenido tiempo, pues, como párroco mucho tiempo, después como obispo, de ver, de percibir este fenómeno de las migraciones. ¿Qué desafío nos presenta? Sin duda alguna el de la apertura y poder estar abiertos, que eso es lógicamente católicos, para poder lógicamente decir, aquí hay un hermano, aquí somos todos iguales porque todos somos criaturas y ciudadanos, y trabajar juntos y en la medida que se pueda, por descontado. Es decir, abrir el corazón y abrir todas las instituciones y cuantos somos y tenemos, también por descontado la Iglesia. Católico es universal, sí. Como acaba de decir. ¿No le parece que estamos no solo en el nivel estrictamente político, ¿no? Excesivamente polarizados, don Manuel, que nos falta esto que se llama en algunos ámbitos amistad civil, capacidad de encontrarnos gente que pensamos diferente? Sí, sin duda alguna. Diálogo es fundamental, eso es así. Yo, gracias a Dios, en el pueblo ahí convivíamos todos, y eso que había discrepancias, porque del mismo pueblo era un maqui famoso allí en Cantabria. Había dos, los últimos que quedaban,
Juanín y Bedoya. Pues Bedoya era de mi pueblo y ahí estaba su familia y ahí, en fin, pues convivíamos todos y sin echarse nada a nadie, respetándose unos a otros. Bien, surgían los pequeños problemas en los pueblos y si la linde pasa por aquí, pero vamos, no por ideas políticas ni nada de eso, ¿no? Y abiertos al que venía, ¿no? Aunque entonces no había esas posibilidades. Pero sí. Hoy plantea un poco a veces porque cada uno nos apegamos a nuestra cultura y no nos abrimos a otras formas de ver, pero es fundamental. Si queremos, lógicamente, que la sociedad se humanice más. Pero yo creo que la emigración y la migración, el fenómeno, nos llama a una humanización mayor. Lógicamente, a subrayar más lo que nos une que no lo que nos diferencia o separa, y saber integrar las diferencias en la unidad, que la enriquece sin duda alguna. Que también son tiempos recios, como decía Santa Teresa, los nuestros, pues no cabe duda, es cierto, ¿no? Pero hay brotes verdes, ¿no? Que dice algún político, hay cosas. ¿Qué le gusta de nuestro tiempo, de nuestros jóvenes, por ejemplo? Bueno, los jóvenes, primero, digamos, el ansia de construir un futuro. A veces lo hacen desde la contestación del presente, es verdad, pero en el fondo de la contestación está un ansia de la diferencia y de un futuro mejor para todos, ¿no? Sin duda alguna. Y eso es muy importante. Después también la autenticidad, aunque pues hay de todo como en botica, pero la mayoría son auténticos, no hay mediaciones, no hay filtros no, cada uno se manifiesta tal cual es. Y eso sí me alegra. Y después ese carácter a veces festivo que tienen en muchos aspectos, de entender la fiesta y querer vivir un poco en plan festivo, que la fiesta es fundamental para el ser humano, porque estamos no para llorar y lamentarnos, sino para la alegría, la convivencia en fraternidad y en definitiva por lo que significa la fiesta, que es afirmar la vida. Nos sorprendimos este tiempo pasado, estos meses pasados, con la respuesta especialmente joven, también por supuesto de mucha gente de Iglesia, al drama, a la catástrofe de la Riada, especialmente en Valencia. Esto era porque a lo mejor no conocíamos a los jóvenes, estábamos juzgándoles a todos de una manera, o bien porque el ser humano tiene porque la Iglesia está ahí y va a seguir estando, es cierto también, pero tiene este resorte de que en medio de la desolación brota la esperanza, ¿no? Sin duda alguna. Y eso yo también lo palpé en Lisboa, cómo se notaba allí, se palpaba la esperanza. En los grupos que iban de Palencia, pero también de otras diócesis, eso sí se notaba, aparte de la alegría, pero también esa esperanza. Y ahora, como bien dices, a raíz de las inundaciones de Valencia y otras zonas de España, pues esa solidaridad, esa gente, yo he oído muchos testimonios por la radio de gente que dejándolo todo y joven, pues han ido allí a echar una mano con la pala, con el caldero, a meterse entre el barro y no solamente, y otros también a colaborar económicamente y privarse incluso de tomar algunas copas para darlo a los demás. Y eso creo que por ahí está la clave para el futuro, una sociedad más abierta, más solidaria y más fraterna. La experiencia del sufrimiento nos pone encima de la mesa enseguida la pregunta por el sentido, ¿no? ¿Quién no ha tenido una experiencia de sufrimiento? Usted lo pasó regular en la pandemia, ¿no? Se cogió el coronavirus. Sí, estuve con el coronavirus, que casi no me di cuenta, estuve hospitalizado 15 días y al lado murió incluso un compañero mío, un compañero agustino, Agustín Bécares Pérez. Y bueno, vi también en Palencia cómo morían algunos sacerdotes, no muchos, pero fueron 5 o 6 de coronavirus, y mucha gente, es decir, civil, lógicamente, y miembros de la Iglesia. Pero cómo a la vez se desata una solidaridad y una ayuda, porque también con la pandemia se surgió ese alma solidaria y fraterna que en definitiva todos llevamos dentro, ¿no? Y eso fue por gente que ayudaba, que necesitas que te traiga del mercado, que necesitas que te traiga de la farmacia, etcétera, etcétera, ¿no? Visita, incluso llamada telefónica. Nos cuesta entender esta vulnerabilidad, ¿no? Pero una pandemia, ha habido más pandemias en la historia, pero esta ha sido la primera pandemia global. Sí. Entonces la vulnerabilidad no era de otros, podía ser de uno, uno también. ¿Qué nos enseña la vulnerabilidad? Pues la vulnerabilidad, primero la limitación, que a veces nos creemos que somos dioses, y no.
Somos frágiles, hombres de barro y mujeres de barro también, por tanto limitados, caducos, pero también necesitados de otros, unos de otros, y también por descontado de la ayuda de Dios, porque si Él no nos deja de su mano, aquí no quedamos ni el apuntador. Vamos a volver a Palencia. Nos ha mencionado el Camino de Santiago, que pasa por diferentes lugares de la diócesis palentina. Qué oportunidad pastoral tan fascinante es el camino. Sin duda alguna, sí. Por Palencia pasa, más o menos está a la mitad del camino francés, porque hay muchos caminos. Es como la vida cristiana, cada uno tenemos nuestro camino, la meta es Cristo, pero después Él se hace camino para cada uno. Pero sí, por Palencia pasa y es un camino hecho de historia y de monumentos que están allí, pues pasan ciudades y pueblos grandes, ¿no? Por ejemplo, pues está Fromista, está Villalcázar de Sirga, está Carrión de los Condes, San Nicolás del Real Camino, Terradillos, etcétera, ¿no? Cervatos de la Cueza, muchos pueblos por los que pase que han marcado, han dejado huella monumental, pero también histórica, incluso en la forma de ser de las personas, ¿no? de la configuración sociopsicológica del pueblo. Hay un enorme patrimonio inmaterial en la Iglesia, pero lo hay también material, ¿no? ¿Cómo gestionarlo? Y más allá de gestionarlo, ¿cómo aprovechar pastoralmente un patrimonio que cuesta mucho de sostener? Usted lo sabe por una diócesis como Palencia. Sí, ¿no? sí. Palencia hay mucho patrimonio, y además de todas las épocas, y mucha historia. Por descontado, cuesta mucho mantenerlos si no contamos con las instituciones públicas, que una de sus funciones es también colaborar, porque la Iglesia no tiene un patrimonio suyo y exclusivo, es de todo el pueblo español también, por descontado propiedad de la Iglesia, pero al servicio de todo el pueblo y de Europa, por descontado. Y es un patrimonio que si no hubiera instituciones públicas no se pudiera mantener. Yo, por ejemplo, hablo de mi experiencia. En la Catedral de Palencia hacía falta programas para actualizarla y eso, y tuvimos dos ayudas del 1,5% cultural, que es muy importante para arreglar la catedral, pero después por hacer museos. Hay un museo famoso que es de 4 pueblos, pues se han hecho un museo interterritorial. Pueblo de Cisneros, Fuentes de Nava, Paredes de Nava y Becerril de Campos. Y de todo eso que hay Mudéjar, hay de Berruguete, de Alejo de Bahía, etcétera, hacer lógicamente con la Diputación de Palencia y con la ayuda también de la Fundación Edades del Hombre. Pero hay muchas otras instituciones. Mantener el patrimonio incluso del pueblo más pequeño, aunque el edificio de la iglesia no tenga mucho valor artístico, pero sí es quizás el edificio más señero que tiene ningún pueblo, una población. A nivel patrimonial, a las diócesis de Castilla y León, yo que soy de Salamanca, nos conocen, entre otras muchas cosas, por las Edades del Hombre, que lo acaba de mencionar. Qué intuición tan buena, tan interesante en su día de un sacerdote, Felicia, de José Jiménez Lozano, y qué recorrido ha tenido, bueno, porque no deja de ser una experiencia de comunión, de poner en común muchas cosas que tenemos, ¿no? Sin duda alguna. Y sí, que yo creo que tiene mucho recorrido. Y, lógicamente, ojalá no sea solo de Castilla y León, sino esto sea de toda la nación, lógicamente. Y que sea también para nosotros no solamente algo que quede en la cultura, en el arte, etcétera, con grandes nombres de pintura, de escultura, de arquitectura, de lo textil, sino sea manifestación de fe. Que descubran que en la raíz de nuestro pueblo, la raíz de Europa, aunque algunos ahora quieran taparlo, son raíces cristianas. Y esas raíces incluso pues están ahí, manifestaciones de otros tiempos, pero que sin duda alguna dan explicación de lo que somos, de nuestra historia y de nuestro sentido de la vida. Vamos a recorrer su biografía por lugares. Ha mencionado Monte Corbán. Quizás para los de fuera les suene, pero no mucho más. Pero para un cántabro, Monte Corbán, ¿qué es? Sí. Bueno, es un seminario diocesano, antiguo monasterio de Jerónimos,
donde desde Isabel II es seminario diocesano, y bueno, pues yo estaba ahí también de profesor durante 30 años. Carlos Osoro, que era entonces rector, y don Juan Antonio del Val, que entonces era obispo de Santander, me pidieron ese servicio, y ahí está pues parte de esos 30 años. Hice lo que pude porque a veces tenía que explicar en lo que yo no estaba especializado, pero bueno, pues me pidieron ese servicio y en la medida que pudiera pues lo hacía. Y de ahí ha salido pues mucho clero diocesano. Yo por eso conozco a casi todo el clero diocesano de Santander, porque como los tuve de alumnos, de relación, etcétera, pues fenomenal, claro. Ha mencionado al obispo del Val, creo que ha traído algo de él hoy, ¿no? Sí, bueno, tengo que es recuerdo del pectoral, que él me lo dio, porque después que hicieron a don Carlos Osoro, que era vicario general, digamos, y la mano derecha de don Juan Antonio, obispo, le hicieron obispo de Orense, pues yo un poco retomé la atención al obispo emérito, y que estaba ya un poco, pues, lógicamente, limitado. Y él, pues, siempre me guardó cariño y me dio este pectoral. Cuando hicieron a don Carlos arzobispo de Valencia, yo se lo di. Y después, cuando me hicieron obispo, me lo dio, por descontado. Pero sí, fue un obispo que estuvo muchos años en Santander. Le tocaron tiempos difíciles, como el tiempo del posconciliar, de un poco contestaciones a los obispos, etcétera, etcétera. Y bueno, pero él estuvo allí al frente, y un hombre profundamente cristiano, libre, por descontado, y con mucha psicología. Él era psicólogo de la psicología de entonces, pero era así. Y yo guardo muchos momentos de convivencia con él y de humor incluso con él, porque era un hombre que tenía humor también. Monte Corbán para un cántabro, pero para un agustino hay que recorrer en la biografía otros lugares, por ejemplo, Valladolid. En Valladolid estuve 2 años. Estuve 2 años, primero y estuve en Palencia de seminarista menor, en la Escuela Apostólica, después en La Vid, al sur de Burgos, el Monasterio de Santa María, donde hice el noviciado y también donde estudié filosofía y primero de teología. Y en Valladolid pues hice con otros compañeros, pues segundo y tercero de teología. Valladolid, claro, de venir a La Vid, que era un pueblo pequeño y reducido, y un monasterio más bien cerrado, pues te encuentras en un convento, pero abierto a la ciudad, con un museo oriental precioso, pero también abierto a la ciudad, un poco como era y sigue siendo Valladolid. Abierta, pues ahí nos abríamos al cine. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo incluso desde la formación, desde la moral, por ejemplo, nos invitaban a ver Elga, una película, entonces era de las pioneras, y un poco, digamos que era un parto en definitiva, pero bueno, abrirse de ahí, ¿no? Ahí también había Semana de Cine a la Seminci, y eso nos facilitaba, y lógicamente el ambiente universitario que se respiraba, ¿no? Por descontado, también en el monasterio, en del convento de los de San Agustín de Valladolid, pues era universal, porque había filipinos, agustinos filipinos que estudiaban allí con nosotros, incluso dentro de España, pues de diversas provincias. Ahora somos una provincia única, pero entonces éramos 4, y ahí estábamos de 3, conviviendo con historias parecidas, pero con sus tintes peculiares, etcétera, ¿no? Pero bien, yo lo recuerdo con gratitud, sin duda alguna. Provincia agustina de San Juan de Sagún. De Sagún, ahora sí. Sí, que también nos pone encima de la mesa el carácter misionero. No hay iglesia sin misión, no hay agustino sin misión. Sí, no, sin duda alguna. Todos, aparte de todos los cristianos, tenemos que ser misioneros, pero sí, yo en Valladolid, por ejemplo, se vivía mucho el carácter misionero hacia afuera, no solamente en la propia nación, sino afuera. De hecho, de ahí iban el convento se llamaba del Santo Niño de Jesús de Filipinas, porque de ahí habían ido y iban todavía agustinos a Filipinas y a otras partes, misiones, digamos, extranjeras, ¿no? A crear iglesias en otras zonas y, lógicamente, llevar
lo que nosotros habíamos recibido gratis, la fe, la cultura, etcétera. Y eso es en Valladolid, aquello se vivía. Ha mencionado la vid, monasterio cerrado y abierto al mismo tiempo, porque qué importante ha sido y sigue siendo la vid para la familia agustiniana. Muchos jóvenes han crecido al calor de los campamentos en la vid. Y después de estar allí, lo que pasa que cuando yo estuve allí, pues eran más cerrados, lógicamente. Por ejemplo, pues no teníamos vacaciones para ir a la familia, después poco a poco se fue abriendo, y todo un poco ello a raíz del concilio que cambió otra forma de educar, ¿no? Y lógicamente por la orden agustiniana también iba a ritmo de la Iglesia, ¿no? Y en ese proyecto intentamos seguir, claro. De monasterio a monasterio, ¿qué significa el Escorial para los agustinos? Pues imagínate también, yo estuve el último año en el Escorial también, estudiando allí. El último año, y todavía me acuerdo de muchas anécdotas, pero vivíamos y teníamos clase en el monasterio, y allí incluso recibí el diaconado, fui ordenado diaconado y órdenes menores, pero sí con el obispo José López Ortiz, que había sido obispo en Tui, Vigo, era agustino, y después era arzobispo castrense, y él nos ordenó a unos cuantos de diáconos ahí. En la conferencia episcopal usted ha formado parte de las comisiones de vida consagrada, es obvio, ¿por qué? También de relaciones interconfesionales, ¿por qué esta querencia? Bueno, porque lógicamente en la historia de los agustinos está también Lutero, y lógicamente el diálogo con los hermanos evangélicos o reformadores, la reforma, pues es fundamental, y por eso también, y lógicamente también por otro sentimiento ya personal. Siempre he sentido amor a la Biblia, y digamos preocupación por la historia de ser de la literatura judía, etcétera. Entonces ahí vi un poco pues una plataforma de poder establecer diálogo y comunicación, tanto con unos como con otros, por descontado. ¿Qué tiempo le queda ahora como eméritos para sus aficiones? ¿Qué hobbies tiene? Bueno, el hobby, pues fundamentalmente el hobby es escuchar música, eso sí, caminar y pasear junto al mar, porque donde vivo está muy cerca del mar, y después, lógicamente, pues ver un poco, sobre todo en verano, el deporte de los bolos, que es propio de Cantabria. Y me gusta en casa con mi hermano ver por las tardes campeonatos de bolos, que lo retransmite Popular Televisión de Cantabria, que es de la Iglesia. Y me gusta verlo, ese sí, por descontado. También un poco pues seguir más o menos el fútbol. No voy al Racing, al campo del Racing, que está pegando a nuestra casa, pero lo oigo desde todo el bullicio, desde la misma habitación. Lo tiene que oír mucho este año, pues está batiendo récords. Está ya, ahí... Sin duda, sí, gracias a Dios, porque el ansia y el apoyo, digamos, de la población se nota. Nunca he tenido tantos socios como ahora. Incluso yo he tenido algún pariente que ha sido futbolista del Racing, incluso de otros equipos. Tuto Sañudo, que bueno, era un hombre y todavía vive, daba caña, defensa, pero bien. ¿Cómo se informa? ¿Ve la tele, escucha la radio, sigue siendo de prensa, de papel? Sí, me gusta todo instrumento de comunicación. Por la mañana, aparte de hacer las oraciones primeras, escuchar la radio, es verdad, comenzando por la COPE, pero también por otras emisoras. Yo no soy de una emisora única, me abro a todos, también a Libertad Digital, etcétera, es radio, etcétera, y a otros, a Onda Cero, no, a la SER también, es decir, no cerrado. Y después por la prensa. Alguna prensa la veo por internet. Y también, lógicamente, por ahí también me entero de otras situaciones, ¿no? Y, lógicamente, también por la televisión, eso es así, ¿no? Aunque la televisión, las oficiales las veo menos, porque ya veo por dónde vienen y por dónde van, entonces me gusta más lo que está abierto y es plural. ¿Maneja algo de redes sociales? Internet sí que... Sí, Internet sí, pero el otro no quiero un poco colaborar en tener una página propia, de eso no. Creo que mi vida ya en ese punto, pues estar informado y ayudar lo que pueda, y periódicos también vernos, ¿no? Pero no, es decir, entender ahí con redes, ¿no? Alguna vez hice algo de eso, contestar algunas cartas,
pero he visto que no conduce a nada, entonces lo he dejado. Es muy melómano, que nos ha dicho que escucha música. ¿Qué tipo de música? Me gusta sobre todo la clásica y también poco por la regional, ¿no? Pero regional no solamente de Cantabria, de toda España un poco, ¿no? Y también la zarzuela. Pero la clásica sobre todo. De hecho, cuando voy en el coche, pues siempre pongo música clásica en Radio 2, es decir, es la 2, digamos. Sí, pues la clásica. Pues, ¿Algún autor favorito? No, todos, vamos, en general, no, desde la parte de Mozart y Beethoven, etcétera, abierto a todo, también por descontado al gregoriano y a música reciente también, es lógico. ¿Y algún santo favorito? Entiendo que San Agustín y Santa Mónica, claro, pero... Por descontado, eso por descontado, pero después sí, santos favoritos, Teresa de Lisieux por descontado, y cómo no, también podemos decir, aparte de la Virgen María y San José, pues lógicamente otros santos como pueden ser Charles de Foucauld, Tomás de Villanueva, que era agustino o fue agustino, etcétera, ¿no? Y por descontado los palentinos, el hermano Rafael o San Rafael Arnaiz y San Manuel González, que son, digamos, los dos que he leído más de ellos y he tenido más en contacto con ellos. Uno porque ahí sus restos están en el monasterio de San Isidro de Dueñas, y el otro porque está enterrado en la catedral y tienen allí las nazarenas, una casa donde está lleno todavía de recuerdos de él, de su episcopado, no tanto en Palencia, sino en Málaga, de la época de Málaga. Vámonos a estos dos. San Rafael Arnaiz, un santo joven, muere joven. ¿Cuál es la actualidad de la vida? ¿Qué le puede decir a un joven del siglo XXI un San Rafael Arnaiz? Bueno, yo creo en primer lugar a vivir en lo que es importante y encontrar el sentido de la vida, que no es tanto ganar y tener fama y una gran carrera, sino ser uno mismo. ¿Y cómo será uno mismo? Si lógicamente se cuenta con Dios. Él decía solo Dios. Bueno, pues un poco en la línea de Santa Teresa, solo Dios basta, ¿no? Pero eso es muy importante. Y vivirlo en comunidad. Y también esa llamada al silencio, que un poco a vivir la interioridad. Porque en este mundo de ruidos, de prisas, de ir y venir y de... a veces no nos dejan pensar, reflexionar, y lo necesitamos, porque si no perdemos un poco nuestra identidad. No lo habíamos tocado hasta ahora, pero es clave en la identidad agustiniana la interioridad. La interioridad, claro, eso sin duda alguna. Y sin eso, sin el hombre interior, pues estamos fuera, y cuando vamos fuera estamos dispersos, divididos, y eso, pues lógicamente, hace que el hombre no se encuentre a sí mismo, y tampoco pueda encontrar a Dios, porque Dios nos habla de muchas maneras, pero en el interior del hombre habita la verdad, ¿no? Somos habitados, y eso es muy importante, por aquel que es, como decía también San Agustín, más íntimo que nosotros mismos, aunque es también más supremo, superior a todo lo que hay, a nosotros mismos y a todo lo existente, ¿no? Y lo mismo con San Manuel González, ¿qué nos enseña hoy? Pues bueno, sin duda alguna, vivir en tiempos difíciles, porque él le tocó tiempos difíciles. De hecho, en Málaga lo pasó mal, tuvo que huir en la contienda civil y después ya se retiró a Palencia, un poquitín ya, pero a vivir ahí y a mantener la fe y lógicamente, desde el amor y el perdón a todas las personas, por descontado, y la entrega a Jesucristo, que él lo descubría sobre todo en la Eucaristía. Para él una experiencia muy importante fue el encontrarse con un sagrario, los sagrarios abandonados, en un pueblo que Almodóvar del Río creo que se llamaba, donde él fue su primer destino, y encontró el sagrario lleno de telarañas y abandonado, y un poco ahí fue una sacudida a su corazón y a su vida entera. Pero sabiendo que los sagrarios abandonados, no solamente el que está en la iglesia, sino todos los hombres que son nuestros hermanos y donde Jesús también está presente, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que hicisteis a uno de los míos, a mí me lo habéis hecho. Y cada hombre es también un sagrario de Dios, y cada mujer, lógicamente, también.
Ujú. Muchísimos carismas, a veces tenemos dificultad también para, antes hablábamos del mundo fuera, ¿no? Pues cuando el mundo entra en la iglesia y nos mundanizamos, hasta entre nosotros tenemos piques que muchas veces no son sanos, ¿no? No acabamos de estar en comunión, que por otro lado es una conquista diaria. ¿Cómo ve usted la realidad de cantidad de movimientos, de realidades eclesiales, de congregaciones que pasan por su mejor o su peor momento? ¿Cómo lo ve en la actualidad esto, Manuel? Bueno, en primer lugar, la diversidad es una riqueza. Yo pienso que fundamentalmente es una riqueza también en la Iglesia, pero no para cada uno señalarse como rey en su peñasco, sino para compartir con los demás y aportar a la unidad. Lógicamente, la concordia supone varios corazones que están de acuerdo, y eso es un poco lo que tenemos que vivir en la Iglesia. Y para eso, Dios mismo, que es uno y trino, diversidad pero en la unidad, es nuestra referencia. ¿Y cuál es la clave? Pues lógicamente el amor, no otra cosa. Y el amor supone comunicación, apertura, también a veces discusión, pero buscando la verdad. Pero la verdad, como decía también San Agustín, no es tuya ni mía. Vayamos a buscarla para que la verdad absoluta nos posea a todos. Comunidades intergeneracionales. Hemos visto especialmente en época de crisis la importancia, el sustrato que han supuesto los abuelos, ¿no? Tenemos necesidad de mezclarnos también en este punto, abuelos con más jóvenes, en una época en la que muchos padres, por motivos especialmente laborales, no están en casa. Sin duda alguna, esa necesidad es fundamental. Ya lo decía el profeta Joel, los jóvenes tendrán sueños y los ancianos visiones. Y el Papa Francisco alude muchas veces a ese diálogo entre los mayores. Los mayores pues tenemos más experiencia de la vida, no es que seamos mejores ni peores, más experiencia de la vida. Y los jóvenes pues tienen ilusiones, proyectos, entonces podemos unos aprender de los otros a no tirar la toalla, pero los otros también de la experiencia, porque la experiencia es también maestra de la vida. Y eso también podemos aprender unos de otros, sin duda alguna. Comunidad abierta a la esperanza, como he dicho antes, con palabras de San Agustín. ¿Le da miedo algo? ¿Le da miedo a la muerte, a Manuel? No, miedo como tal, hombre, pues uno quisiera más que a la muerte al dolor. Al dolor, porque el dolor, pues sí, es algo que uno lo sufre, pero bueno, uno con el tiempo, pequeños dolores te vas acostumbrando a ellos, ¿no? Pero miedo a la muerte no, porque tenemos esperanza. Yo fui párroco aquí en Madrid, estamos en Madrid, en el Moratalá de una parroquia, Nuestra Señora de la Esperanza. Y lógicamente eso también me ha marcado, aunque aquella Virgen de la Esperanza era la Virgen que estaba preñada y esperaba, pero también es la Virgen que dolorosa que espera la resurrección, y eso es muy importante. Y la esperanza es lo que nos mueve a nosotros. Para mí es muy bonito el libro de Chasperi, El gran milagro de la segunda virtud, la esperanza, ¿no? La niña que pequeña que tira de las dos grandes, de la fe y de la caridad. Y es lo que Dios admira, que nosotros creamos que este mundo nuestro mañana será mejor. ¿Por qué? Porque creemos en Dios y creemos en su reino y esperamos también su reino. ¿Qué le decimos a alguien que nos esté viendo y que diga, me cuesta, quiero pero me cuesta y al fin creo que la muerte tiene la última palabra? ¿Qué razón de esperanza le damos? Bueno, la razón está en nosotros mismos. Hay algo en nosotros que un poco se resiente a que todo quede frustrado en un proyecto sin más. Queremos vivir siempre, queremos vivir con aquellos que hemos querido y amado y queremos ser felices. Y ese anhelo está en todo ser humano. Y ese anhelo también lo tiene Dios, porque el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que Él nos ha revelado y nos ha comunicado con su Espíritu, es lógicamente el Dios que quiere el bien de sus hijos. Para eso nos ha creado. No nos ha creado para sufrir y llorar, sino sencillamente para vivir y vivir felices. ¿Qué padre no quiere y qué madre no quiere la prosperidad, el bien, la felicidad de sus hijos? Si para ellos vive, no se trabaja, decía también otro poeta, sino por los hijos. Pues que Dios no lo va a hacer, sin duda alguna. Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza, y donde se apoya también nuestra certeza que la vida
en la resurrección e incluso en la vida eterna, por descontado. Es decir, que nuestro futuro no va a quedar frustrado. El que nos creó por amor, sin duda alguna, también ese amor que es más fuerte que la muerte, nos hará vivir con Cristo para siempre. Y ahora el que ya ha encontrado, pero quizás con una fe débil, con el cual no la es en algunos momentos, ¿verdad? Pero al que una desgracia le ha cruzado la vida y no puede con el mal, ¿no? Y se pregunta dónde estaba Dios o quién le va a hacer justicia a estos muertos de la riada de la que hablábamos antes. Pues ahí la confianza en Dios y la fe, sin duda alguna. Y la apertura a ese misterio que está detrás de todo y en todo, y en todos. Porque si cerramos la puerta, pues este mundo no sería inteligible ni racional y nuestra vida carecería de sentido. Y me imagino que nadie quiere vivir sin sentido, sino que todos buscamos un sentido, de dónde venimos, qué misterio nos envuelve y cuál es nuestra meta, y porque todos queremos vivir, y vivir es lo fundamental, y vivir bien, lógicamente, y vivir felices, por descontado. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Bueno, pues decir como, pues ante el Señor, sobre todo. Santa Mónica, cuando hablaba a su hijo Agustín, decía: solo te pido que me recuerdes ante la mesa del Señor. Decía ella: enterrad este cuerpo donde queráis, pero sobre todo eso. Pues como una persona que intentó vivir de la fe y servir a los demás, con sus luces y sus sombras, con mis aciertos y también mis fallos, lógicamente, pero confiando sobre todo en la misericordia de Dios. De eso es un poco, digamos, mi lema como obispo: tu misericordia. Era más largo, pero cuando eso, porque San Agustín tiene una frase que repite mucho: mi miseria, tu misericordia, que también lo asumió Juan Pablo II en su testamento espiritual. Pero yo dije, si pongo mi miseria, me van a decir: este es un miserable. Solución, puse solo tu misericordia, que es en la que confío. Solo para entendernos, no se entienda de otra manera la analogía, pero a los políticos les dan en los debates un minuto final de oro para que digan lo más importante. Tiene su minuto. Si solo pudiera decirle a los que nos están viendo en un minuto lo más importante, lo esencial para despedirse, ¿qué les diría? Pues lo más importante es, creo que es fundamental, confiar en Dios, confiar en su misericordia, confiar en los demás, abrirse a los demás y, lógicamente, dejarnos guiar por el Espíritu de Cristo que Él nos ha concedido y que nos hace hijos y hermanos. Don Manuel, muchas gracias por haberse prestado al retrato de méritos y por habernos acogido en esta que es su casa. Sí, porque aquí fui ordenado incluso de presbítero por el obispo de entonces de Palencia, don Anastasio Granados, que siempre recordaré. Y lógicamente pues llevo también en el corazón a toda Palencia, a los sacerdotes, a los religiosos, a los laicos, por descontado al obispo que está ahora de titular, a don Miquel, y lógicamente yo pertenezco a la Iglesia de Palencia, pero también a mis colaboradores, los vicarios y lógicamente los sacerdotes y todos, por descontado. Hasta pronto, muchas gracias, don Manuel. Pues muchas gracias, Isidro, y hasta la próxima.